Muy buenos días, mi nombre es Fernando de Jesús Canter Gómez, estudiante del 9º semestre Grupo A de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad Instituto de Investigaciones Jurídicas, licenciatura en Derecho, materia Análisis de Tratados Internacionales. Este video tiene como propósito realizar una pequeña exposición sobre los aspectos más importantes de los tratados internacionales, tales como su definición, el instrumento jurídico que los regula, los sujetos que intervienen en su celebración, sus requisitos de validez, así como las formas de terminación de los tratados. Estos temas, en conjunto, nos otorgarán un panorama general sobre la función, la importancia y la estructura de los tratados internacionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De acuerdo al artículo 2 de la Convención de Viena, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Este acuerdo constituye un compromiso legal entre las partes que lo firman, a través del cual se crean derechos y obligaciones que se encaminan a regular sus relaciones en materias de interés común. Entre sus características principales destacan que son de cumplimiento obligatorio para las partes que lo firman, es decir, son vinculantes, generan un consenso entre estados, se emplean cuando los estados desean manifestar aspiraciones, pueden recibir diversas denominaciones, ya que se consideran acuerdos, protocolos, convenios, convenciones, estatutos o bien cartas. Y pueden recibir diversas clasificaciones o bien clasificarse en diversos tipos. Por ejemplo, pueden ser tratados abiertos o cerrados, tratados bilaterales o multilaterales o tratados ley o tratados contratos. Los tratados internacionales son regulados principalmente por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este instrumento jurídico fue celebrado en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980, con el objetivo de regular las normas consuetudinarias de los tratados y desarrollarlas progresivamente. Se integra de un preámbulo y 85 artículos, divididos en 8 partes, en los cuales se regulan las etapas de celebración de los tratados, los sujetos con capacidad para celebrar tratados, la validez, aplicación e interpretación de los tratados, la nulidad de los tratados, la terminación, interpretación y demás aspectos relevantes en esta materia. En pocas palabras, podemos decir que este instrumento regula las reglas generales concernientes a la creación, modificación, aplicación, validez, enmienda y terminación de los tratados internacionales. A este respecto, cabe agregar que existe una segunda Convención de Viena, denominada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre organizaciones internacionales, misma que se celebró con el objetivo de ampliar el marco de la Convención de Viena de 1969, pues en este se incluye la participación de los organismos internacionales. No obstante, cabe mencionar que este instrumento no ha entrado en vigor, por lo que aún no produce efectos jurídicos formales. Sin embargo, sirve de guía o modelo para la celebración de tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. De acuerdo a la Convención de Viena de 1969, los tratados internacionales pueden ser firmados por cualquier funcionario que el Estado estime conveniente y cuente con los plenos poderes, procurando que estos sean equivalentes en rango a los que envían los demás estados firmantes. En este sentido, pueden firmar el secretario de Estado, los embajadores, los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de misiones diplomáticas, los funcionarios acreditados y, de forma excepcional, los jefes de Estado o de Gobierno. En el caso de México, y cuando se trata de acuerdos celebrados en el país, puede firmar el secretario de Relaciones Exteriores o el titular de la dependencia que sea competente en la materia del tratado. La validez de los tratados internacionales se refiere a la capacidad con la que cuenta para producir efectos jurídicos para las partes.
En este sentido, se dice que un tratado será válido siempre que éste cumpla con los requisitos legales necesarios para ser obligatorio. De no ser el caso, se considerará nulo y por ende no tendrá validez alguna. A este respecto, para que sea válido el tratado, debe haber sido celebrado por los representantes de los estados u organismos internacionales que cuenten con la capacidad jurídica para celebrar tratados. Se debe manifestar el consentimiento de las partes de someterse u obligarse al tratado. No deben existir elementos de nulidad, tales como amenaza, violencia, error, dolo o coacción. Por último, el proceso de celebración del tratado debe haber concluido correctamente. A este respecto, y en el caso de México, dicho proceso incluye los siguientes pasos. Negociación. Es la etapa inicial del proceso de celebración de los tratados y en ella las partes discuten el contenido del tratado. Redacción. Es la formulación del texto en el cual se incluyen únicamente los acuerdos alcanzados por las partes en la etapa de negociación. Adopción. Es la etapa en la que los estados aprueban el contenido del tratado y lo tienen como definitivo y auténtico. Firma. Es el acto a través del cual los estados manifiestan su consentimiento de obligarse al tratado. La aprobación interna. El tratado se remite al Senado de la República, quien somete el mismo a un proceso de análisis y discusión, para posteriormente aprobarlo o rechazarlo. En caso de ser aprobado, se continúa con la siguiente etapa, que es la manifestación del consentimiento de obligarse, la cual es realizada por conducto del Ejecutivo Federal, quien a través del proceso de ratificación acepta el tratado como obligatorio dentro del territorio nacional y se compromete a su cumplimiento. Y por último, la entrada en vigor. El tratado se considerará vigente, obligatorio y comenzará a surtir efectos una vez éste se publique en el Diario Oficial de la Federación. La terminación de los tratados internacionales se refiere a la pérdida de la vigencia o de la fuerza obligatoria de los mismos con respecto a las partes que lo integran. En este supuesto, la Convención de Viena, en sus artículos 54 y 64, contempla diversas formas de terminación de los tratados, mismas que pueden clasificarse en dos rubros. Por un lado, terminación por voluntad de las partes, por el otro, terminación de modo automático. En cuanto al primer rubro, se contempla el retiro, que se da cuando una de las partes rompe relaciones con las demás. En este supuesto, el tratado únicamente deja de ser vigente para la parte en cuestión y continúa siendo vigente para las demás. La denuncia ocurre cuando una de las partes informa a las demás su intención de dar por terminado el acuerdo, por la celebración de un tratado posterior. Ocurre cuando las partes celebran un tratado posterior de la misma materia y manifiestan su voluntad de someter dicha materia a las disposiciones del nuevo tratado, por la violación del tratado. Las partes pueden dar por terminado el tratado cuando una de ellas viole las disposiciones del mismo. Por ejemplo, cuando se viole una disposición fundamental o esencial para lograr el cumplimiento, el objetivo o el fin del tratado. En lo que respecta al segundo rubro, se dice que el tratado se dará por terminado cuando se extinga su término de aplicación, por la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento, por un cambio fundamental en las circunstancias, siempre que estos afecten un objeto esencial para el cumplimiento del tratado, por conflictos bélicos, por contradecir una nueva norma ius cogens, o bien por la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares, siempre que éstas sean necesarias o esenciales para lograr el cumplimiento del tratado. A raíz de los puntos expuestos, podemos observar que el conocer acerca de los tratados internacionales es fundamental, ya que estos instrumentos constituyen la base de la cooperación y la convivencia entre estados. Pues entre los muchos beneficios que se obtienen con su celebración, destacan que ayudan a que se resuelvan problemas comunes, a que se protejan los derechos humanos y a que se fomente el desarrollo global. Asimismo, nos permite comprender cómo y por qué los estados asumen ciertas obligaciones y cómo éstas influyen en sus políticas internas y externas. El analizar los tratados internacionales y los aspectos más importantes de los mismos nos dan los conocimientos
necesarios para comprender su alcance, sus beneficios y sus posibles impactos. Además, nos permiten comprender y observar si estos tratados son aplicados de forma justa, correcta y conforme a los intereses tanto nacionales como internacionales. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.